Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. Existe una rara condición biológica, una rara condición genética, que es la carencia del citocromo P450 aromatasa, que es una enzima metabolizada por el gen CYP19. El gen CYP19, repito, forma parte de la gran superfamilia de citocromo P450 que juega un papel importante en el metabolismo de prácticamente el 70% de los fármacos que se producen en la industria farmacéutica. En este sentido, es importante tener presente y recordar que cuando se produce la testosterona, esa testosterona, gracias a la acción de la aromatasa que habíamos visto anteriormente, lo convierten en estrógenos, y otro pequeño por ciento de la testosterona, gracias a la 5-alfa reductasa, que es otra enzima importante, lo convierte en dihidrotestosterona, que es la testosterona potencialmente activa que va a garantizar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Si tenemos en cuenta esto, entonces las personas que presentan una carencia de aromatasa, o sea, una mutación en el gen CYP19, aparecen los recién nacidos virilizados, y es lo que se mal llama pseudohermafroditismo femenino, porque en estos momentos ya es un término que no se usa, porque es un término que se estigmatiza, es estigmatizante. Ya se habla de un trastorno de la diferenciación sexual, en este caso en un individuo con cariotipo 46XX. Es una mujer, es un individuo del sexo femenino con cariotipo 46XX en la que existe un déficit de la aromatasa. Y ese déficit de la aromatasa va a traer como consecuencia que la testosterona no se convierta en estrógenos. Y al no convertirse en estrógenos, en este caso en la granulosa del ovario, entonces va a haber una desproporción, un aumento de los andrógenos y una disminución de los estrógenos. Entonces tenemos a un individuo cromosómicamente 46XX, bien, de cis femenino, es decir, es cisgénero en este caso. Por lo tanto, tenemos a una mujer que el sexo cromosómico es 46XX, bien, cisgénero femenino, pero con un incremento de los andrógenos sexuales y una disminución de los estrógenos. Existe una desproporción en esos niveles, y eso va a traer como consecuencia un hiperandrogenismo, y ese hiperandrogenismo en un individuo del sexo femenino le va a dar, por supuesto, características biológicas, potencialidades para un incremento de la fuerza muscular, para practicar deportes de fuerza, de potencia, porque existen niveles de andrógenos sexuales aumentados en desproporción con los estrógenos. En la pubertad, los pacientes no desarrollan los caracteres sexuales secundarios. Aparece, ejemplo, la virilización, aparecen ovarios poliquísticos, retraso de la edad ósea, una talla alta, un aumento de la masa muscular, un aumento de la fuerza muscular, y por lo tanto son individuos susceptibles o que tienen predisposición genética, o sea, potencialidades biológicas para practicar determinados deportes. De manera que, estimados colegas, en el hiperandrogenismo existe un desbalance entre los estrógenos y los andrógenos. Es decir, son individuos del sexo femenino 46XX que tienen una producción biológica incrementada de andrógenos, pero no es porque esté incrementada, es porque en este caso hay un déficit de la aromatasa que debe convertir los andrógenos en estrógenos, y al no convertirlo en estrógenos, entonces hay un incremento de los andrógenos con una disminución de los estrógenos,
Y entonces es una mujer que es viril. Son aquellas que se caracterizan por ser hirsutas, por tener virilización, por tener aumento del vello en las manos, bien, tener, ejemplo, bigotes, además de la fuerza muscular, de la potencia muscular, entre otras características. Existen otras causas de hiperandrogenismo. Está, ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, una patología que atienden los endocrinólogos, que también se asocia a hiperandrogenismo, entre otras características, entre otras manifestaciones clínicas. Una rara entidad que se llama resistencia congénita a los glucocorticoides. Pero también, estimados colegas, fármacos tomados por la madre durante la gestación puede provocar un hiperandrogenismo. Por eso que yo siempre hablo de que el hiperandrogenismo no solamente se debe a factores genéticos, no solamente se deben a mutaciones en genes que codifican enzimas que participan en el metabolismo de los andrógenos sexuales, en este caso de la síntesis de la testosterona y los estrógenos, sino también existen factores ambientales que pueden generar una fenocopia en el individuo. Por lo tanto, no podemos descartar que una persona, que una madre que haya, ejemplo, que se haya administrado con suplementos anticonceptivos, bien ricos en hormonas, etcétera, esos fármacos tomados por la madre pueden provocar también un hiperandrogenismo. Bien, estimados colegas, hasta aquí una de las condiciones que puede explicar cómo un individuo cromosómicamente del sexo femenino 46XX puede tener características viriles, puede tener fuerza muscular aumentada, puede tener una apariencia viril a expensa de un incremento, en este caso, de los andrógenos sexuales, de una desproporción de los andrógenos sexuales en correspondencia con los estrógenos. Pero en las redes sociales también existen otras personas que hablan de un déficit de 5-alfa reductasa. Y bueno, para que exista un déficit de 5-alfa reductasa, cromosómicamente el individuo tiene que ser del sexo masculino, porque esta condición es una condición genética con un patrón de herencia autosómico recesivo limitado al sexo debido a una mutación en el gen SRD5. Quiero transmitir a los colegas algunos elementos que tienen que ver con la 5-alfa reductasa. Existe un gen que es el gen orquesta, el director de la gran orquesta en el proceso de la diferenciación sexual, que es el gen SRY. Se encuentra en una región llamada TDF, de Testis Differentiation Factor, factor de diferenciación testicular. Se encuentra exclusivamente en el cromosoma Y, inmediatamente debajo de la región pseudoautosómica del cromosoma Y. Este gen, a pesar de que ya se ha demostrado que existen múltiples genes que tienen que ver con el proceso de la diferenciación testicular, con el proceso de la diferenciación sexual, este es el más importante porque es el que va a activar a otros genes en forma de cascada. Bien, el gen SRY, ¿cómo funciona? Este gen actúa sobre los testículos en desarrollo. En este caso, en las células de Sertoli van a estimular al factor inhibidor mulleriano. Y esto condiciona en gran medida, bien, que se inhiban el desarrollo de los conductos paramesonéfricos y por tanto se inhibe la diferenciación de las estructuras sexuales femeninas internas, o sea, los órganos genitales internos. A su vez, sobre las células de Leydig van a activar la producción de testosterona. La testosterona estimula a que los conductos wolfianos se diferencien en genitales internos masculinos y a su vez a través de la 5-alfa reductasa se va a formar la dihidrotestosterona, que la dihidrotestosterona es potencial
para que actúe sobre los receptores y por lo tanto se produzca la diferenciación en tanto de los caracteres sexuales primarios como secundarios. El tubérculo genital se transforma en falo y luego en pene, entre otras características. Nosotros podemos observar las estructuras embrionarias. Es importante tener presente que los genitales internos se forman entre la 4ª y la 8ª semana de desarrollo y los genitales externos entre la 6ª y la 12ª semana de desarrollo. Existe un momento del periodo embrionario en que existe una apariencia muy similar en fetos tanto de un sexo como de otro. Se caracteriza porque presenta una protuberancia llamada tubérculo genital. Inmediatamente debajo está el surco uretral que está rodeado por las valvas uretrales, luego las valvas labioescrotales. Eso es común tanto para el sexo femenino como para el sexo masculino. Pero ¿qué sucede? Que cuando existe 5-alfa reductasa, la testosterona se convierte en dihidrotestosterona y las altas concentraciones de dihidrotestosterona en un periodo embrionario determinado va a traer como consecuencia que el tubérculo genital se alargue formando el falo y luego el falo forma el pene. Las proyecciones labioescrotales se unen y forman el escroto, entre otras características. Cuando existe ausencia de 5-alfa reductasa en un individuo del sexo masculino, la testosterona no se puede convertir en dihidrotestosterona. Entonces el tubérculo genital se queda intacto y es lo que va a generar el clítoris. Bien, las proyecciones labioescrotales no se van a unir y van a formar entonces los labios mayores. Por lo tanto, tenemos un individuo del sexo masculino XY, pero con una apariencia fenotípica del sexo femenino. Y estos individuos tienen prácticamente orientación hacia el sexo femenino. Desde el punto de vista social, se asume como que es del sexo femenino, hasta el sexo psicológico del sexo femenino, por todas las características que presenta en los genitales externos por un déficit de 5-alfa reductasa. Esto constituye otro ejemplo de individuos que son hombres 46XX, pero presentan una apariencia, en este caso femenina, sobre todo en la diferenciación de los caracteres sexuales en los genitales, precisamente porque no se logra la diferenciación por las bajas concentraciones o nulas concentraciones de la dihidrotestosterona. Pero entonces, ¿cómo iniciar el estudio de un trastorno de diferenciación sexual, estimados colegas? Porque en este caso nadie conoce los resultados de CALIF desde el punto de vista genético. Nadie lo conoce, no sabemos. Si usted me pregunta, entonces, doctor Roberto, ¿qué tiene CALIF? Mi respuesta es no sé, no sabemos. Por lo tanto, estamos dentro de lo especulativo. Pero sí se pueden realizar estudios para abordar los trastornos de la diferenciación sexual. No se vaya, en breve continuamos. En primer lugar, de lo simple a lo complejo. Ya durante la saga de conferencias de citogenética y aberraciones cromosómicas lo abordamos. Podemos realizar un estudio de cromatina sexual, un estudio citogenético clásico en interfase celular, a través de un raspado de la mucosa oral, muy fácil, muy simple, y realizamos un estudio de 100 células epiteliales de la mucosa oral para contar el cuerpo ovar, si esa persona es cromatín positivo o cromatín negativo. Si es cromatín positivo, bueno, ya sabemos que es del sexo femenino. Si es cromatín negativo, sabemos que es del sexo masculino. El desarrollo de la citogenética ha permitido realizar un estudio FISH, un estudio de ionización in situ fluorescente en interfase celular, utilizando marcadores con diferentes fluorocromos. En este caso, ejemplo, el fluorocromo verde designa el cromosoma X y el rojo designa el cromosoma Y. Por lo tanto, podemos decir que ese individuo es del sexo masculino. Pero si en lugar de esto tenemos dos señales verdes,
puedo decir que esa persona es del sexo femenino. El estudio citogenético en división celular, el cariotipo, estimados colegas, un cariotipo de rutina de 400 bandas GTG. Ahí perfectamente nosotros podemos reconocer si es del sexo masculino o del sexo femenino, identificando el cromosoma X y el cromosoma Y si es del sexo masculino, o dos cromosomas X si es del sexo femenino. Pero podemos realizar un estudio molecular del gen SRY, este gen que nosotros habíamos comentado que constituye el gen el director de la orquesta, el gen director de la orquesta, porque a partir de ella se van a activar otros genes que participan en la diferenciación sexual. Y cuando nosotros observamos dos bandas en un estudio de PCR, RFLP, entonces decimos que es del sexo masculino. Pero si tenemos la obtención de una sola banda, es del sexo femenino. Y es importante siempre realizar un estudio molecular del SRY y un estudio citogenético, porque también tenemos otra situación. Tenemos la situación en que yo puedo tener un individuo que cromosómicamente es XX, sin embargo tiene un fragmento del gen SRY translocado en el cromosoma X. Y entonces ese individuo va a ser del sexo masculino fenotípicamente, pero cromosómicamente es XX. Y viceversa, podemos tener un individuo XY donde no exista el gen SRY. Ocurrió una translocación aberrante del gen SRY y eso trae como consecuencia entonces un individuo que tiene características de sexo femenino, pero cromosómicamente es del sexo masculino. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.